Si alguna vez tuviste que elegir entre lo correcto y lo fácil, quédate hasta el final, porque lo que le pasó a Mateo esa mañana parece inventado, pero se siente demasiado real. Encontró una cartera tirada en el estacionamiento de un supermercado y decidió devolverla. Un gesto simple, un gesto limpio, un gesto que cualquiera diría, así debe ser. Solo que, menos de 24 horas después, recibió un sobre oficial con el sello del tribunal. Y lo peor no fue la carta. Fue el nombre impreso en tinta negra, frío como una sentencia. Valeria Montenegro, la misma mujer de la cartera, la jueza de la ciudad. ¿Qué podía querer una jueza con un hombre que apenas logra pagar la renta y criar solo a su hija? Mateo sintió que el suelo se inclinaba, como si la vida lo hubiera llamado por su nombre, para juzgarlo. Si ahora mismo estás pensando, ¿y si esto te pasara a ti? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué crees que la jueza quiere de él? Y si te gustan historias que te agarran del pecho y no te sueltan, quédate, porque esto recién empieza. Mateo vivía con el cansancio pegado a los huesos, como una segunda piel. No era un cansancio de una mala noche, era el cansancio de años, el tipo de cansancio que aprende a sonreír para no asustar a los niños. A las 5:30, antes de que el sol decidiera existir, ya estaba en pie preparando café, tostadas y la lonchera de Sofía, su hija de 8 años. Sofía era pequeña, pero su mirada parecía demasiado grande para su edad, como si hubiera nacido sabiendo lo que cuesta el mundo. Desde que su madre se fue por un tiempo y nunca volvió, Mateo se volvió todo. Padre, madre, techo, calendario, medicina, abrazo. «Papá, ¿hoy sí vas a verme en la presentación?», preguntó Sofía, aún con la voz tibia del sueño, apretando su osito contra el pecho. Mateo sintió el golpe seco de esa frase en el estómago. No era culpa de ella, era el mundo. Su jefe del supermercado ya había advertido que ese día el depósito estaría al rojo vivo. Y Mateo necesitaba el turno, necesitaba cada hora. «Voy a intentarlo, mi amor, te lo prometo, voy a intentarlo». Sofía sonrió igual. Los niños a veces creen en las promesas con una fe que da vergüenza, como si la palabra «papá» fuera suficiente para doblar el tiempo. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, grises, apretadas como un techo bajo. Mientras manejaba rumbo a la escuela, Mateo pensó que el clima tenía la misma cara que él. «No me pidas más, hoy no». Dejó a Sofía en la entrada. Ella se bajó con su mochila y una energía repentina. «Te espero, primera fila», dijo, y levantó un dedo como si ese detalle pudiera asegurarlo. Mateo la vio entrar y sintió esa punzada conocida, esa mezcla de amor y culpa. Luego giró la llave del auto y fue al supermercado. El estacionamiento estaba casi vacío. Había charcos del día anterior y el viento arrastraba bolsas plásticas como fantasmas sin rumbo. Mateo cerró la puerta del auto y caminó rápido. Quería llegar temprano, evitar miradas, evitar reproches. Entonces lo vio. Una cartera de cuero oscuro, elegante, tirada cerca del paso peatonal. No parecía basura, no parecía vieja, parecía importante. Se agachó, la tomó, pesaba. De esas carteras que anuncian otro tipo de vida, tarjetas metálicas, documentos impecables, un perfume suave que no combinaba con el olor a asfalto húmedo. Mateo la abrió con cuidado y sintió que el mundo se le detenía un segundo. Había dinero, había tarjetas, había identificaciones y una foto. Una mujer sonriente abrazando a una niña más pequeña, en una imagen algo amarillenta por el tiempo. La mujer tenía una belleza sobria, de líneas firmes, los ojos serenos, la sonrisa mínima, como si no se permitiera del todo. Mateo tragó saliva, y por un instante, tan breve que casi le dio miedo admitirlo, pensó: «Nadie me vio». Ese pensamiento pasó rápido, como una chispa fea, pero ahí estaba. Y lo peor es que la chispa venía acompañada de otra cosa. La imagen de Sofía pidiéndole primera fila. La imagen de cuentas.
de leche, de zapatos rotos. La vida a veces empuja con manos invisibles. Mateo respiró hondo, se enderezó, miró alrededor. Nadie. Y entonces oyó dentro de sí la voz que él mismo le repetía a Sofía cuando ella preguntaba por qué no debía mentir. Lo correcto se hace aunque nadie te aplauda. Como si esa frase fuera un hilo, Mateo la siguió. Entró al supermercado y fue directo al mostrador de objetos perdidos. La empleada lo miró como si hubiera traído un tesoro. ¿La encontró afuera? Sí. ¿Quiere dejar su número por si la persona viene a preguntar? Mateo asintió, escribió sus datos, y la mujer comentó casi sin querer: poca gente hace esto hoy. Mateo levantó la vista, cansado, pero con algo firme en la mirada. Yo quiero que mi hija crezca viendo que todavía hay gente que lo hace. La empleada guardó la cartera, y durante un segundo Mateo sintió algo extraño, una especie de calma limpia, como si se hubiera quitado un peso de encima. El turno pasó lento. Cajas, palés, inventario, un jefe marcando ritmo como si fuera dueño del aire. Mateo trabajó como siempre, sin quejarse, guardando fuerzas para llegar entero a la noche. Pero en algún rincón de la mente, la cartera seguía ahí, como una historia sin cerrar. Cuando por fin salió, fue por Sofía. Ella corrió hacia él con un dibujo en la mano. «Mira, papá, somos tú y yo en el parque». El papel mostraba dos figuras de palitos y un sol enorme. Mateo lo tomó como quien recibe una medalla. «Está hermoso», dijo, y la voz se le quebró un poquito. Esa noche, después de acostar a Sofía, se sentó en el pequeño balcón del apartamento. El viento había bajado la temperatura y traía olor a lluvia. Mateo miró el cielo sin estrellas y pensó que su vida era eso, un cielo cubierto, pero aún cielo. Y entonces, sin saber por qué, se imaginó la cartera volando. Sí, volando, como si fuera una mariposa de cuero elevándose sobre la ciudad, cruzando tejados, esquivando torres, buscando a su dueña con desesperación. Mateo cerró los ojos y por un instante se vio a sí mismo desde arriba, minúsculo, caminando con Sofía de la mano entre calles. Se vio como un punto, pero un punto terco que seguía avanzando. Esa imagen, tan absurda, tan infantil, le dio paz. A la mañana siguiente, alrededor de las 10, alguien golpeó la puerta. El cartero le entregó un sobre pardo con un sello oficial. Mateo sintió que el corazón le bajaba al estómago. No tenía deudas judiciales, no tenía problemas, nunca había pisado un tribunal. En su mundo, tribunal era una palabra que no te buscaba. Se sentó en el sofá, abrió el sobre con cuidado, leyó: citación judicial, comparecer al día siguiente, orden directa de la jueza Valeria Montenegro. Mateo releía como si las letras pudieran cambiar, y entonces lo recordó, el nombre en uno de los documentos de la cartera, el mismo, exacto, frío. Sintió un sudor repentino. Pensó en llamar al tribunal, pero se detuvo. ¿Y si se complicaba más? ¿Y si era una trampa burocrática? ¿Y si, por tocar esa cartera, lo acusaban de algo? Sofía apareció en la sala con el cabello despeinado. «Papá, ¿por qué tienes esa cara?» Mateo guardó el papel rápido y se obligó a sonreír. «Nada, amor, cosas de trabajo». Pero el cuerpo no mentía, tenía los hombros tensos, la mandíbula dura. Algo iba a pasar, y la vida nunca avisaba cuando lo grande venía. Esa noche casi no durmió. La citación quedó sobre la mesa como un ojo abierto. A la mañana siguiente, Mateo se levantó antes de que sonara el despertador. Preparó el desayuno, como siempre, pero cada gesto tenía una prisa eléctrica. Sofía dibujaba corazones en una servilleta mientras tarareaba una canción. Mateo la miraba y sentía una tristeza rara, la tristeza de no poder proteger a los hijos de lo desconocido. «¿Hoy trabajas?», preguntó ella. «No, hoy tengo que resolver unas cosas». La dejó en la escuela y manejó hacia el centro. El edificio del tribunal era enorme, con columnas altas y vidrios que reflejaban el mundo como un espejo sin alma. Mateo estacionó, se alisó la camisa, respiró.
Adentro, todo olía a papel, a café viejo, a ansiedad. Una recepcionista lo atendió con voz profesional. Nombre completo: Mateo Rivas. Ella tecleó, miró la pantalla y asintió. Tercer piso. La jueza Valeria Montenegro lo recibirá personalmente. Personalmente. Esa palabra le cayó como un balde. Subió. Cada paso en el corredor parecía sonar demasiado fuerte. Cuando llegó a la puerta indicada, un guardia abrió. La sala era amplia, iluminada por la luz que entraba desde una ventana grande, estantes llenos de libros, una mesa elegante, y detrás de la mesa, ella, la mujer de la foto, cabello recogido, traje impecable, mirada firme, pero algo en su expresión no era frío, era contenido, como si la emoción estuviera ahí, solo que bien educada. «Señor Rivas», dijo poniéndose de pie. Mateo se quedó un segundo sin respirar. «Sí, señora». Ella avanzó y le extendió la mano. «Soy la jueza Valeria Montenegro. Gracias por venir». El apretón fue formal, pero su piel estaba tibia. Un detalle absurdo que Mateo notó, como si el cuerpo buscara aferrarse a cosas pequeñas cuando lo grande amenaza. Valeria le indicó una silla. «Sé que debe estar confundido. La citación fue estricta. Quise asegurarme de que viniera, pero quiero explicarle personalmente». Mateo se humedeció los labios. «Yo no entiendo qué hice». Valeria lo miró un instante. No como jueza, sino como mujer midiendo la verdad en otro tipo de balanza. «Usted encontró una cartera en el estacionamiento del Vilos-Eposentosin supermercado y la devolvió intacta». Mateo soltó el aire que tenía atrapado. «Sí, claro, era lo correcto». Valeria bajó la mirada un momento, como si esa frase le hubiera tocado un lugar antiguo. «Esa cartera era mía». Mateo asintió, todavía sin comprender por qué todo aquello. «Podría haberme llamado doctora». Un «gracias» habría bastado. Valeria sonrió, mínima. «En este edificio escucho mentiras todos los días. Veo gente defendiendo lo indefendible, justificando lo injustificable. Cuando supe lo que hizo, quise que mi equipo lo viera. Quise recordarme a mí misma que todavía existe gente que elige lo correcto sin esperar nada». Mateo bajó la mirada a sus manos. No sabía qué decir. «Además», continuó ella, «me dio curiosidad saber quién era el hombre detrás de ese gesto». Mateo levantó la vista. «Soy solo un padre». Valeria inclinó la cabeza, como si esa respuesta confirmara algo. «Los solo son los que más sostienen el mundo, señor Rivas». Sacó un sobre blanco de un cajón. «Quiero darle algo, un agradecimiento simbólico». Mateo alzó la mano enseguida. «No, por favor, yo no hice eso por dinero. No puedo aceptar». Valeria lo observó con una calma extraña, casi un respeto silencioso. «Imaginé que diría eso». Guardó el sobre, y entonces cambió el tono, más personal. «¿Tiene hijos?». La pregunta lo desarmó. «Sí, una niña, Sofía, 8 años». Valeria respiró lento, y por un segundo su postura impecable pareció aflojar. «Yo también tengo una hija. Ya es adulta. Vive lejos». Sus ojos se fueron hacia la ventana, como si el recuerdo estuviera allá afuera, en otra ciudad. En esa cartera había una foto que no tiene reemplazo. «Usted me devolvió algo que yo creí perdido». Mateo sintió un nudo en la garganta. De pronto dejó de verla como la jueza y empezó a verla como alguien que también carga ausencias. Valeria volvió a mirarlo. «No quiero que piense que esto termina aquí». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Cómo?». Valeria apoyó las manos sobre la mesa, firme. «Tengo algo en Washington, mente que podría interesarle, pero necesito ordenar algunas cosas primero». Mateo se quedó callado. La sala se llenó de un silencio denso, como si el destino hubiera entrado y estuviera escuchando. «Por ahora», dijo ella, «solo quería mirarlo a los ojos y decirle gracias. No por la cartera, por lo que representa». Mateo se puso de pie con cuidado. «Gracias, doctora. No sé qué decir». Valeria lo acompañó hasta la puerta. «Nos veremos de nuevo, Mateo». Cuando salió del tribunal, el aire de la calle le
Pareció distinto, como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de él. No sabía si debía sentirse aliviado o asustado, pero una cosa era segura: su vida ya no estaba en el mismo lugar. Esa noche, mientras Sofía dormía, Mateo se sentó otra vez en el balcón, miró el cielo y se permitió un pensamiento que casi le dio vergüenza. ¿Y si esto no fue casualidad? Cerró los ojos y por un instante imaginó una línea invisible, como un hilo dorado, conectando su mano en el estacionamiento a la mesa de aquella jueza, como si el universo hubiera firmado un papel sin que él lo viera. Y entonces el teléfono sonó. Número desconocido. Mateo atendió. «Señor Mateo Rivas, le habla Camila, asistente del despacho de la jueza Valeria Montenegro. La doctora solicita verlo nuevamente, esta semana, si es posible. Se trata de una propuesta importante». Mateo sintió que el corazón le golpeó las costillas. «Sí, claro. Dígame cuándo». «Mañana, a las 3 de la tarde». Colgó y se quedó inmóvil, con el celular en la mano. Sofía apareció en la puerta del cuarto medio dormida, abrazando el osito. «Papá, ¿todo bien?» Mateo se arrodilló y la abrazó suave. «Sí, amor. Solo cosas grandes». Sofía, con esa sabiduría pequeña, murmuró: «Tú siempre dices que cuando haces el bien, algo bueno vuelve». Mateo tragó saliva. «Ojalá, si llegaste hasta aquí, comenta una palabra para que eu saiba que você está comigo. Destino. E me diz, você acha que a proposta vai ser uma bênção ou o começo de um problema? No próximo trecho, a proposta es revelada y ella muda todo. Si llegaste hasta aquí, no te vayas ahora, porque lo que Valeria le propone a Mateo en esta reunión no solo cambia su vida, también despierta una amenaza silenciosa que ninguno de los dos ve venir. Quédate. Esta parte marca el verdadero punto de no retorno». El cielo estaba despejado aquella tarde, como si la ciudad quisiera fingir normalidad. Mateo llegó al tribunal 10 minutos antes. Esta vez no sentía miedo, sino una inquietud distinta, más en profunda, como cuando sabes que algo importante está a punto de decidirse y no depende solo de ti. Camila, la asistente, lo recibió con una sonrisa profesional pero amable. «Puede pasar, señor Rivas. La doctora lo espera». La oficina parecía la misma, pero el ambiente no. Valeria no estaba detrás del escritorio. Estaba de pie, junto a la ventana, observando el movimiento de la calle como si buscara respuestas afuera. «Gracias por venir», dijo sin girarse de inmediato. «Claro, doctora». Valeria se volvió. Esta vez no llevaba toga, ni expresión rígida. Había en su mirada algo más humano, más directo. «Mateo», dijo usando su nombre, «desde el día de la cartera no he dejado de pensar en usted». Él parpadeó, sorprendido. «¿En mí?» «En su gesto, en su historia, en su hija, en todo lo que representa y que rara vez llega a este edificio». Le indicó una silla, pero ella misma se sentó frente a él, sin barreras. «Dirijo un programa comunitario en alianza con el tribunal. Se llama Senderos. Está enfocado en familias trabajadoras que viven al límite, padres y madres que hacen todo bien, y aún así no llegan». Mateo escuchaba con atención, sin entender aún por qué estaba allí. «Ofrecemos apoyo legal, becas, oportunidades laborales con empresas aliadas. No caridad», aclaró. «Oportunidades reales». Asintió. «Es un proyecto muy valioso». Valeria respiró hondo. «Quiero que usted forme parte». Mateo sintió que el mundo se inclinaba otra vez. «¿Yo?» «Sí. Una empresa asociada busca un coordinador, auxiliar de logística, horario fijo, salario digno, beneficios, tiempo para su hija». El silencio cayó pesado. «Doctora, debe haber gente más preparada». «Hay gente con más títulos», respondió firme, «pero no con más carácter». Mateo bajó la mirada. El pecho le ardía. «No hice nada para merecer esto». Valeria inclinó la cabeza. «Precisamente». Le extendió un sobre. «Aquí están los detalles. La entrevista es una formalidad. Empieza la próxima semana. Si acepta». Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. «No sé qué decir». «Diga que sí». Y entonces Valeria sonrió de una forma distinta. No como jueza, como mujer que apuesta.
Además, añadió, recuerdo que me habló de la presentación de Sofía. Con este horario, mañana podrá estar en primera fila. Mateo rió emocionado, sin poder evitarlo. Eso vale más que todo. Cuando salió del tribunal, el sol parecía más brillante. Caminó sin prisa, como si por primera vez el reloj no lo persiguiera. Esa noche le contó a Sofía lo justo. Papá va a cambiar de trabajo. Ella abrió los ojos. ¿Entonces sí vienes mañana? Mateo la abrazó. Mañana, y siempre que pueda. Entonces el bien sí vuelve, dijo ella segura. Al día siguiente, Mateo estaba ahí. Segunda fila, pero para Sofía era el centro del mundo. Ella bailó, cantó, brilló, y cuando terminó, corrió a sus brazos. «¡Lo lograste!». «No, campeona, lo logramos». Fue entonces cuando Mateo la vio. Valeria estaba de pie al fondo del auditorio, discreta, observando. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sonrió, nada más. Pero ese instante quedó suspendido, como si algo invisible se hubiera tejido entre ellos. Esa misma tarde, sin embargo, el pasado decidió tocar la puerta. Mateo regresaba del supermercado, último día, cuando vio a una mujer parada frente a su edificio, cabello oscuro, mirada conocida. El corazón le dio un golpe seco. ¿Laura? Ella giró lentamente. «Hola, Mateo». Era la madre de Sofía, la ausencia hecha cuerpo. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver a mi hija». Las palabras eran simples, el impacto devastador. «No puedes aparecer así». «Sí puedo. Es mi hija». Mateo sintió que el suelo volvía a moverse. «¿Después de 8 años?» Laura apretó los labios. «No vine a discutir, vine a quedarme». Esa noche, mientras Sofía dormía, Mateo se sentó solo en la cocina. El sobre del nuevo trabajo estaba abierto. La vida le daba una oportunidad y al mismo tiempo le cobraba una deuda emocional. No sabía aún que ese regreso también llegaría a oídos del tribunal, ni que dentro del edificio de Valeria alguien observaba con recelo su cercanía con aquel hombre común. Un colega, el juez Ramírez, comentó en voz baja en un pasillo: «Curioso, una jueza tan estricta involucrándose tanto con un ciudadano». Las semillas del conflicto ya estaban plantadas, y mientras Mateo miraba por la ventana, sin saber si su futuro estaba asegurado o a punto de romperse, una pregunta flotaba en el aire. ¿Puede el bien sostenerse cuando el pasado y el poder deciden ponerlo a prueba? Si sigues aquí, escríbeme «sigue» en los comentarios. En la próxima parte, el regreso de Laura sacude a Sofía. El proyecto Senderos entra en riesgo, y Mateo tendrá que elegir entre proteger su nueva vida o enfrentarlo todo de frente. Si estás leyendo esto, no es casualidad, porque a partir de aquí la historia deja de ser solo inspiración y se convierte en una prueba, para Mateo, para Sofía y para Valeria. Quédate, porque esta parte rompe lo que parecía estable. Laura no pidió permiso para volver. Nunca lo había hecho. Se quedó de pie frente a Mateo, con los brazos cruzados, como si los 8 años de ausencia fueran apenas un malentendido. La misma mirada decidida, el mismo tono que no admitía réplica. «Necesito hablar con Sofía». «No hoy», respondió Mateo conteniendo la voz. «No así. No me vas a negar verla». Mateo respiró hondo. No quería gritar. No delante de su hija. No después de todo lo que había cambiado. «Entra», dijo finalmente, «pero hablamos con calma». Laura pasó al departamento como si aún fuera suyo. Miró alrededor. El sillón gastado, los dibujos pegados en la pared, la mochila de Sofía en una silla. «Veo que sobrevivieron», comentó. Mateo la miró con una mezcla de rabia y cansancio. «No sobrevivimos, vivimos, a pesar de todo». Sofía apareció en la puerta del cuarto con el osito en la mano. «Papá, ¿quién es?». Laura se arrodilló de inmediato con una sonrisa ensayada. «Soy tu mamá». La palabra cayó pesada, como un objeto extraño. Sofía miró a Mateo buscando permiso, buscando seguridad. «¿Mi mamá? ¿Mamá?». Mateo sintió que algo se le rompía por dentro. «Sí, amor», dijo suave. «Es ella». Laura abrió los brazos.
esperando un abrazo que no llegó. Sofía dio un paso atrás y se aferró a la pierna de Mateo. ¿Por qué se fue tanto tiempo?, preguntó con una inocencia que dolía. Laura tragó saliva. A veces los adultos se pierden. Mateo interrumpió. Ya basta por hoy. Laura se puso de pie, molesta. No puedes controlarlo todo, Mateo. Tengo derechos. Y Sofía tiene historia. Respondió firme. Y cuidado, y estabilidad. Laura lo miró con frialdad. Esto no termina aquí. Cuando se fue, el silencio quedó colgado en el aire. Sofía no lloró. Eso fue lo que más le dolió a Mateo. «Papá, ¿se va a quedar?» Mateo se arrodilló frente a ella. «No lo sé, mi amor, pero pase lo que pase, yo estoy aquí». Esa noche, Mateo casi no durmió. El pasado había vuelto a tocar la puerta justo cuando el futuro parecía abrirse. Al día siguiente, empezó en el nuevo trabajo. La cooperativa era grande, luminosa, llena de movimiento, personas hablando, ayudándose, trabajando juntas. El coordinador, Esteban, lo recibió con una sonrisa sincera. «La doctora Montenegro habló muy bien de ti». Mateo se sorprendió. «¿Sí?» Dijo que entiende de logística, pero sobre todo de valores. Esas palabras lo sostuvieron durante el día. Aprendió rápido, se integró, sintió, por primera vez en años, que pertenecía. Pero mientras Mateo avanzaba, en el tribunal las miradas se volvían más afiladas. El juez, Ramírez, observaba a Valeria con creciente incomodidad. Comentarios, susurros, preguntas innecesarias. «Ese ciudadano, Rivas, ¿no es demasiado cercano al proyecto?». Valeria respondió con calma. «Cumple todos los criterios. A veces», dijo Ramírez con una sonrisa falsa, «la percepción importa más que la verdad». Valeria sostuvo la mirada. «Yo trabajo con hechos». Esa misma semana, Laura presentó una solicitud formal de custodia compartida. El documento llegó como un golpe. Mateo lo leyó sentado en la cocina con Sofía dibujando en la mesa, custodia, tribunal, audiencia. El mundo volvía a ese edificio que ahora parecía decidirlo todo. Mateo llamó a Valeria. Dudó. No quería mezclar las cosas, pero necesitaba orientación. «No puedo intervenir», dijo ella con honestidad, «pero puedo recomendarte a alguien y puedo asegurarte que el proceso sea justo». Mateo agradeció. Colgó. Se quedó mirando el teléfono. Esa noche, Sofía le preguntó algo que lo dejó sin aire. «Papá, si me hacen elegir, ¿te enojas? ¿Y conmigo?». Mateo la abrazó fuerte. «Nunca, jamás. Elegir no es traicionar». Ella apoyó la cabeza en su pecho. «Yo no quiero elegir». Mateo cerró los ojos. En el tribunal, Ramírez observaba la solicitud de custodia y sonrió apenas. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». Las piezas empezaban a moverse, y mientras Mateo luchaba por mantener su mundo unido, una pregunta se abría paso, incómoda, inevitable. ¿Puede un hombre común sostener lo correcto cuando el sistema, el pasado y el poder empujan en contra? Si sigues aquí, escribe «fuerza». En la próxima parte la audiencia se acerca. La reputación de Valeria se pone en juego. Y Mateo tendrá que enfrentarse al mayor miedo de un padre, perder lo que más ama. Si llegaste hasta aquí, no es por curiosidad, es porque esta historia ya te tocó, y lo que viene ahora es el punto donde muchos se quiebran. Quédate, porque esta parte pone a prueba algo más fuerte que la ley, el vínculo entre un padre y su hija. La notificación de la audiencia llegó un martes por la mañana, doblada en un sobre blanco que parecía demasiado limpio para contener tanto miedo. Mateo la sostuvo unos segundos antes de abrirla, como si al retrasar el gesto pudiera retrasar la realidad. Audiencia de custodia. Fecha: 15 días. Lugar: Tribunal Central. 15 días. Eso era todo lo que el tiempo le concedía para demostrar algo que nunca había necesitado probar, que amaba a su hija con cada parte de su vida. Sofía lo observaba desde la mesa, balanceando las piernas. «¿Es del trabajo nuevo?», preguntó. Mateo respiró hondo. «No, son cosas de adultos». Ella asintió, pero sus ojos no se apartaron del papel.
Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y ansiedad. En la cooperativa, Mateo trabajaba con más dedicación que nunca, no porque tuviera miedo de perder el empleo, sino porque necesitaba sentir que al menos una parte de su mundo seguía firme. Esteban lo llamó a su oficina una tarde. «Quería decirte algo», empezó. «El proyecto Senderos va a crecer. Estamos evaluando nuevos mentores». Mateo sonrió apenas. «Gracias. Ahora mismo tengo la cabeza en otro lado». «Lo sé», respondió Esteban, «y por eso mismo creemos que tienes algo que enseñar». Mateo salió de allí con una sensación extraña. La vida seguía apostando por él, incluso cuando él dudaba de sí mismo. Pero en el tribunal el clima era otro. Valeria estaba sentada en su despacho cuando recibió un memorando interno. Lo leyó una vez, luego otra. Solicitud de revisión ética. Motivo: posible conflicto de intereses. Cerró los ojos por un segundo. Ramírez había movido ficha. ¿Todo bien?, preguntó Camila desde la puerta. Valeria levantó la vista, serena. Sí, solo ruido. Pero sabía que no era solo eso. En ese edificio, el ruido podía convertirse en sentencia. Esa noche, Valeria se quedó sola en su despacho más tiempo del habitual. Miró por la ventana como aquella primera vez. Pensó en Mateo, en Sofía, en la línea delicada que separa lo justo de lo cuestionado. No había hecho nada incorrecto, pero había creído. Y eso, a veces, era suficiente para incomodar. La audiencia se acercaba. Laura apareció puntual, segura, bien vestida, con un abogado experimentado a su lado. Mateo llegó con su abogada, recomendada por Valeria, una mujer firme y clara. Sofía no estaba allí. Mateo agradeció eso. El juez asignado no era Ramírez, pero él estaba presente, observando desde el fondo, como quien no quiere perder detalle. Laura habló primero. «Nunca abandoné a mi hija», dijo con voz controlada. «Me alejé por circunstancias personales. Ahora quiero recuperar el tiempo perdido». Mateo apretó las manos. Cuando le tocó hablar, la voz le tembló al inicio, pero no se detuvo. «No soy perfecto», dijo, «pero estuve, cada día, cada fiebre, cada miedo, cada noche difícil. No tengo discursos bonitos, tengo presencia». El juez escuchaba con atención. La psicóloga del tribunal presentó su informe. Estabilidad emocional, vínculo fuerte, rutina sólida. Laura frunció el ceño. «No pueden juzgarme por mi pasado», insistió. «La gente cambia». Mateo la miró por primera vez sin rabia. «Cambiar no es aparecer», dijo, «es quedarse». El silencio fue denso. La audiencia terminó sin resolución inmediata. «El tribunal deliberará», dijo el juez. Mateo salió con las piernas débiles. En el pasillo, Ramírez cruzó miradas con Valeria. «A veces el corazón nubla el criterio», dijo él, casi en susurro. Valeria respondió sin elevar la voz. «Y a veces el criterio olvida para qué existe la justicia». Esa noche, Sofía estaba sentada en la cama, abrazando el osito. «¿Me van a llevar lejos?». Mateo se sentó a su lado. «No lo sé», admitió, «pero pase lo que pase, yo voy a luchar por ti». Ella lo miró serio. «Yo ya elegí, papá». Mateo tragó saliva. «¿Ah, sí?». Sofía asintió. «Yo elijo quedarme donde me siento segura». Mateo la abrazó, sin palabras. Mientras tanto, Valeria recibió la citación para presentarse ante el comité ético. Su reputación, su carrera, su proyecto, todo estaba bajo lupa. Y en medio de todo eso, una verdad silenciosa empezaba a imponerse. Hacer lo correcto no siempre trae paz inmediata. A veces trae batalla. Si sigues aquí, escribe «justicia». En la próxima parte, la decisión del tribunal se acerca. El proyecto Senderos corre peligro, y Mateo tendrá que tomar una decisión que puede cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros. Si todavía estás aquí, no es casualidad. Esta es la parte donde muchos bajan los brazos, y donde Mateo decide quién es de verdad. Quédate, porque lo que ocurre ahora redefine todo. Los días posteriores a la audiencia fueron los más largos que Mateo recordaba. El tiempo parecía estirarse,
como si cada hora tuviera peso propio. En el trabajo, cumplía con todo, pero por dentro caminaba con una cuerda tensa en el pecho. Sofía estaba más callada, no triste, atenta, como si estuviera aprendiendo demasiado pronto que el mundo no siempre es justo. «Papá», preguntó una noche, «¿tú hiciste algo malo?» Mateo dejó el plato a un lado. «No, mi amor». «Entonces, ¿por qué nos están poniendo a prueba?» Mateo no supo qué responder. La verdad era incómoda incluso para los adultos. «A veces», dijo al final, «la vida prueba a la gente buena para ver si sigue siéndolo». Sofía pensó unos segundos. «Entonces tú vas a pasar». Mateo sonrió con los ojos húmedos. En el tribunal, Valeria enfrentaba su propia tormenta. El comité ético estaba compuesto por rostros serios, voces medidas, preguntas que parecían inocentes pero cargaban veneno. «Reconoce que conoció al señor Rivas fuera de un procedimiento judicial formal». «Sí». «Reconoce que luego facilitó su ingreso a un programa vinculado al tribunal». «Facilité una oportunidad que cumplía con todos los criterios». «Niega que exista un vínculo personal». Valeria sostuvo la mirada. «Existe respeto y convicción». El silencio fue incómodo. Ramírez observaba desde el fondo satisfecho. «A veces», dijo uno de los miembros, «la intención no es suficiente». Valeria respiró profundo. «Si dejamos de valorar la intención, dejamos de entender la justicia como humana». Salió de la sala sin saber si había defendido su postura o firmado su condena. Esa misma semana, Mateo recibió una llamada de su abogada. «Tenemos la resolución», dijo. Mateo se sentó de inmediato. «¿Y? Custodia compartida. Provisional». El mundo se le vino abajo en silencio. «¿Compartida?» «Sí. Sofía pasará fines de semana alternos con su madre. Es un primer paso. Podemos apelar». Mateo colgó sin fuerzas. Cuando se lo contó a Sofía, ella no lloró. Lo abrazó. «No te preocupes, papá, yo vuelvo». Esa frase lo sostuvo y lo rompió al mismo tiempo. El primer fin de semana que Sofía se fue, el departamento quedó demasiado grande. Mateo caminó de una habitación a otra como si buscara aire. Se sentó en el balcón, de noche, y por primera vez desde hacía años, dudó. ¿Había valido la pena hacer siempre lo correcto? En ese momento, el teléfono vibró. Era Valeria. «¿Puedo verte?», preguntó. Mateo dudó un segundo. Sí, se encontraron en una cafetería pequeña, lejos del tribunal, lejos de las miradas. Valeria vestía sencillo, parecía cansada. «Lo siento», dijo sin rodeos. «No pude hacer más». Mateo negó con la cabeza. «No es tu culpa». Valeria lo miró con intensidad. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo. «Que cuanto más correcto fuiste, más incomodaste a quienes viven de aparentar justicia». Mateo bajó la mirada. «A veces siento que hacer el bien solo trae problemas». Valeria apoyó los codos en la mesa. «No, trae verdad. Y la verdad siempre sacude algo». Se quedaron. En silencio. No había romance explícito. Había algo más profundo. Comprensión. «El proyecto Senderos puede ser suspendido», confesó Valeria. «Hay presión, auditorías, dudas». Mateo levantó la vista. «Entonces, todo esto no terminó», respondió ella. «Está empezando». Mateo respiró hondo. «Si Senderos se cae, mucha gente pierde oportunidades». Valeria asintió. «Por eso necesito que hables». Mateo frunció el ceño. «¿Hablar? Contar tu historia. No como víctima, como ejemplo. Hay una audiencia pública, un evento, prensa, comunidad». Mateo sintió miedo, el tipo de miedo que te paraliza. «Yo no soy ese tipo de persona». Valeria lo miró con firmeza suave. «Justamente por eso». Mateo pensó en Sofía, en la cartera, en las noches de duda. «Si hablo, servirá de algo». Valeria respondió sin dudar. «Servirá para que nadie pueda decir que no sabía». Mateo cerró los ojos un segundo. «Entonces lo haré». Cuando salió de la cafetería, el aire nocturno le pareció distinto, no más liviano, más claro. Esa noche, al volver a casa vacía, encontró sobre la mesa un dibujo de Sofía que había dejado antes de irse. Él y ella de la mano. Y atrás, una frase escrita con letras torcidas. «Papá, tú siempre eliges bien». Mateo apretó el papel contra el pecho.
y entendió algo que hasta entonces no había querido aceptar. Hacer lo correcto no garantiza comodidad, garantiza sentido. Si llegaste hasta aquí, escribe valentía. En la próxima parte, Mateo hablará frente a todos. El sistema se verá reflejado en un espejo incómodo, y una decisión final cambiará destinos. Si llegaste hasta aquí, no te vayas ahora. Esta es la parte donde el silencio se rompe, donde una historia que parecía pequeña se vuelve imposible de ignorar. Quédate, porque lo que Mateo dice aquí no solo cambia su vida, cambia la forma en que todos miran la justicia. El auditorio municipal estaba lleno. No era un lugar elegante, pero tenía algo poderoso. Gente real, padres, madres, trabajadores, estudiantes, voluntarios, personas que habían pasado la vida escuchando que hacer lo correcto no alcanza. Mateo esperaba detrás del escenario con las manos frías. Nunca había hablado frente a tanta gente, nunca había sido el ejemplo. Él solo había sido constante. Valeria estaba sentada en la primera fila. No como jueza, como alguien que también estaba siendo juzgada. En el fondo, casi invisible, Ramírez observaba. No sonreía. El presentador dijo su nombre. Con ustedes, Mateo Rivas. El aplauso fue respetuoso, tímido. Mateo caminó hasta el centro del escenario. La luz lo encandiló un segundo. Tragó saliva. Miró al público. Vio rostros cansados, ojos atentos, y entonces la vio a ella. Sofía estaba sentada en la tercera fila, sosteniendo su osito, acompañada por una voluntaria. Cuando sus miradas se cruzaron, ella levantó el pulgar. Mateo respiró. «Buenas tardes», empezó con la voz apenas temblando. «Yo no soy orador, no soy abogado, no soy juez, soy padre». El murmullo se apagó. «Trabajo desde que tengo memoria, siempre». Hice lo que pude. A veces no fue suficiente, muchas veces llegué tarde, muchas veces dudé. Hizo una pausa. Un día encontré una cartera en el suelo y tuve una elección. Nadie me miraba, nadie me iba a juzgar. Algunos asintieron, otros se acomodaron en sus sillas. Devolverla no me hizo rico, no me hizo famoso, pero me devolvió algo que había perdido, la confianza en mí mismo. El auditorio estaba en silencio absoluto. Después vinieron las pruebas, el miedo, el pasado, un tribunal, la posibilidad de perder a mi hija. Mateo miró a Sofía. Ella no apartó la vista. Hubo momentos en los que me pregunté si hacer lo correcto valía la pena. La frase cayó pesada. Y hoy estoy aquí para decirles algo que aprendí tarde, pero aprendí bien. Respiró profundo. Hacer lo correcto no te garantiza un camino fácil, te garantiza un camino que puedes mirar sin bajar la cabeza. El público comenzó a reaccionar. Un murmullo distinto, más cálido. No estoy aquí porque alguien poderoso me eligió. Estoy aquí porque alguien creyó que la justicia no vive solo en papeles, vive en las personas. Miró a Valeria. Y porque entendí que el bien no necesita permiso para existir. El aplauso estalló. No fue inmediato, fue creciendo, como una ola que no se puede detener. Ramírez apretó la mandíbula. Valeria cerró los ojos un segundo. No de alivio, de verdad. Esa misma noche, la prensa local habló del evento, no del tribunal, no del conflicto, del mensaje. A la mañana siguiente, el comité ético emitió su resolución. No hubo sanción. El informe fue claro, no existió conflicto de intereses, existió coherencia. El proyecto Senderos no solo continuaba, se expandía. Valeria recibió el documento en su despacho, lo leyó con calma, luego miró por la ventana. Por primera vez en semanas, sonrió. Ese mismo día, Mateo recibió otra llamada. La apelación fue aceptada, dijo su abogada. Custodia principal para usted. Visitas supervisadas para la madre. El tribunal valoró la estabilidad emocional de Sofía. Mateo se sentó, el cuerpo le tembló. «¿De verdad? ¿De verdad?» Cuando se lo dijo a Sofía, ella no gritó, no saltó, lo abrazó fuerte. «Yo sabía», susurró. «Yo siempre supe». Esa noche Mateo volvió al balcón, el mismo lugar,
el mismo cielo, pero no era el mismo hombre. Pensó en la cartera, en el miedo, en la duda, y entendió algo que nadie le había explicado antes. El destino no cambia cuando haces algo extraordinario, cambia cuando haces lo correcto, incluso cuando duele. Si llegaste hasta aquí, escribe propósito. En la próxima y última parte veremos cómo esta historia se cierra y cómo, sin que Mateo lo buscara, su vida se convierte en un ejemplo que sigue tocando otras vidas. Si llegaste hasta aquí, no fue por Mateo, fue porque en algún punto esta historia te habló a ti. Quédate hasta la última línea, porque el final no es un cierre, es un espejo. Los meses pasaron sin hacer ruido, y, aún así, lo cambiaron todo. Mateo ya no despertaba con el nudo constante en el pecho. Seguía levantándose temprano, seguía preparando el café y la lonchera de Sofía, pero ahora lo hacía con algo nuevo acompañándolo. Calma. No esa calma frágil que depende de que nada salga mal, sino la que nace cuando sabes que, pase lo que pase, no traicionaste quién eres. La cooperativa creció, el proyecto Senderos también. Mateo se convirtió, sin buscarlo, en referente. No por discursos largos ni frases bonitas, sino porque escuchaba, porque entendía el cansancio ajeno, porque cuando alguien dudaba, él no prometía milagros, prometía presencia. Yo no les voy a decir que todo mejora rápido, decía en las reuniones, pero sí mejora cuando dejas de huir de lo correcto. La gente asentía, algunos lloraban, otros solo respiraban distinto. Sofía volvió a reír con la despreocupación de los niños que se sienten seguros. Pintaba, cantaba, hablaba de la escuela sin miedo a irse demasiado lejos. A veces preguntaba por su madre, otras no. Mateo aprendió a no forzar respuestas. El amor no necesita presión. Una tarde, al volver de la escuela, Sofía le tomó la mano. «Papá, ¿tú eres un héroe?» Mateo sonrió. «No, amor, los héroes no existen así». «Entonces, ¿qué eres?» Mateo pensó un segundo. «Alguien que eligió no mentirse». Sofía asintió como si eso lo explicara todo. Valeria continuó en el tribunal, pero algo en ella había cambiado. Ya no veía los expedientes solo como casos. Veía historias, vidas sosteniéndose con hilos invisibles. A veces en reuniones formales, alguien mencionaba el caso Rivas. Ella no corregía, no lo defendía, solo escuchaba. Sabía que algunas historias no necesitan protección porque se sostienen solas. Se encontraban de vez en cuando. Mateo, Sofía y Valeria, en eventos del proyecto, en actividades comunitarias. Nunca hubo promesas, nunca etiquetas, solo respeto, admiración y una cercanía tranquila, madura. Una tarde, después de una charla, Sofía le entregó a Valeria un dibujo. «Es para usted». Valeria lo abrió. 3 figuras de la mano: Mateo, Sofía y ella. «¿Quién soy aquí?», preguntó Valeria con suavidad. «La persona que creyó», respondió Sofía. Valeria sintió un nudo en la garganta. Esa noche, Mateo volvió a sentarse en el balcón, el mismo de siempre. Sobre la mesa, una pequeña caja abierta. El primer dibujo de Sofía, la carta del tribunal, el gafete del supermercado y la cartera, vacía, vieja, guardada no como trofeo, sino como recuerdo. Mateo la tomó en las manos y pensó en todo lo que había pasado desde ese día, en cómo algo tan pequeño había cambiado tanto, en cómo el bien no hizo ruido al llegar, pero dejó eco. Miró el cielo y por primera vez no pidió nada, porque entendió algo esencial. La vida no te recompensa por ser perfecto, te responde cuando eres coherente. A la mañana siguiente, antes de salir, Sofía señaló el dibujo ya enmarcado en la pared. «Papá, ¿la gente se da cuenta cuando alguien hace lo correcto?» Mateo la miró, pensativo. «No siempre». «Entonces, ¿para qué hacerlo?» Mateo se agachó frente a ella. «Porque tú sí te das cuenta». Sofía sonrió, y en ese instante, Mateo supo que no había sentencia más justa que esa. Si esta historia te tocó, escríbelo en los comentarios. Si alguna vez dudaste entre lo fácil y lo correcto,
comparte este relato con alguien que lo necesite. Y si crees, aunque sea un poco, que el bien todavía encuentra el camino de vuelta, quédate por aquí, porque a veces una sola elección basta para cambiar un destino entero. Si creíste que todo se resolvía con un aplauso y una decisión judicial, quédate, porque a veces el bien no termina cuando vence, empieza a pesar, y eso casi nadie lo cuenta. La vida de Mateo cambió sin hacer ruido, pero el mundo alrededor empezó a mirarlo distinto. En la cooperativa ya no era solo el nuevo, era el del discurso. En Senderos no era solo un voluntario, era el ejemplo. Y aunque nadie lo decía en voz alta, Mateo lo sentía. Las miradas duraban un segundo más, las conversaciones se callaban cuando él entraba, las expectativas crecían sin pedir permiso. Una tarde, Esteban lo llamó a su oficina. «Mateo, quiero proponerte algo». Mateo se sentó, atento. «El proyecto está creciendo rápido, muy rápido. Nos están llamando de otras ciudades, medios, instituciones». Mateo frunció el ceño. «¿Y eso es bueno o peligroso?» Esteban sonrió cansado. «Ambas cosas». Le deslizó una carpeta. «Quieren que seas la cara visible del programa». Mateo sintió un peso en el pecho. «No soy eso». «Justamente», respondió Esteban. «La gente cree en ti porque no pareces un personaje». Mateo se quedó en silencio. Esa noche, mientras cenaban, Sofía notó algo distinto. «Papá, ¿por qué estás serio?» Mateo dudó. «A veces cuando haces algo bien, la gente espera que sigas haciéndolo todo el tiempo». Sofía lo miró con una lógica brutal. «Pero tú no prometiste ser perfecto». Mateo sonrió. «No, solo prometí estar». Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, alguien más observaba. Un hombre de traje caro, sonrisa ensayada, revisaba recortes de prensa en una tableta. Mateo Rivas, murmuró, tiene historia, tiene lágrima, tiene público». «¿Y eso qué significa?», preguntó su asistente. El hombre sonrió. «Que se puede usar». A los pocos días, Mateo recibió la llamada. «Señor Rivas, le hablamos de la Fundación Horizonte. Nos encantaría que participe en una campaña nacional sobre valores». Mateo colgó sin responder de inmediato. Luego vino otra llamada, y otra. Invitaciones, entrevistas, paneles, fotos. Valeria lo notó en uno de los eventos. «¿Estás cansado?», le dijo. En voz baja, Mateo asintió. «Empiezo a sentir que si digo que no, decepciono». Valeria lo miró con seriedad. «Y si dices que sí a todo, te pierdes». Esa frase quedó resonando. Una noche, después de acostar a Sofía, Mateo se miró al espejo. No vio al hombre del supermercado, tampoco al del escenario. Vio a alguien en el medio y no supo si le gustaba del todo. Se sentó en el balcón y por primera vez desde el inicio de todo tuvo miedo. No de perder, de cambiar, porque entendió algo peligroso. No todo lo que brilla quiere el bien que dice representar. Si estás leyendo esto y ya sentiste ese peso alguna vez, escribe verdad. En la próxima parte, Mateo cometerá un error, no por maldad, sino por cansancio, y ese error pondrá en riesgo todo lo que construyó. Si todavía estás aquí, es porque ya entendiste algo. Las caídas más peligrosas no vienen del mal, vienen del cansancio. Quédate, porque aquí Mateo cruza una línea sin darse cuenta. Mateo aceptó la entrevista, no porque quisiera fama, no, por dinero. Aceptó porque estaba agotado de decir que no. La Fundación Horizonte le prometió algo simple, una charla grabada, sin edición agresiva, sin titulares forzados. «Queremos mostrar historias reales», dijeron, «nada de espectáculo». Valeria dudó cuando se lo contó. «Ten cuidado», le dijo. «Cuando el bien se vuelve útil, deja de ser inocente». Mateo asintió, pero por dentro pensó algo que no dijo en voz alta. «Tal vez exageramos». La grabación fue en un estudio elegante, luces suaves, música. De fondo, el entrevistador sonreía demasiado. «Mateo», dijo, «tu historia conmovió a miles. Pero dime algo, ¿crees que cualquiera habría hecho lo mismo que tú?» Mateo dudó un segundo. «No lo sé. Creo que todos tenemos la capacidad, pero no todos la usan.
insistió el hombre. ¿Te consideras diferente? Mateo sintió el filo de la pregunta. Pensó en Sofía, en la cartera, en el tribunal. No, solo elegí. El entrevistador asintió, pero sonrió de un modo extraño. ¿Y crees que el sistema falla cuando necesita a personas como tú para funcionar? Mateo se tensó. Creo que el sistema necesita recordar por qué existe. La entrevista terminó. Cordial, correcta. 2 días después, el video salió publicado. No era el mismo. Titulares recortados. Frases sacadas de contexto. El sistema falla sin personas como Mateo Rivas. Un padre común deja en evidencia a la justicia. Mateo sintió un vacío en el estómago. Valeria lo llamó de inmediato. ¿Viste esto? Sí, esto no es lo que dijiste. Lo sé. En el Lintus Etis tribunal, los murmullos volvieron, esta vez más fuertes. Ramírez no perdió tiempo. Ahora sí es evidente, comentó en una reunión. El proyecto Sendero se ha convertido en una plataforma personal. Valeria defendió con firmeza. Eso es falso. Pero parece verdad, respondió él. Y en este lugar, la apariencia pesa. Mateo recibió mensajes de apoyo y otros muy distintos. Ahora te crees mejor que los demás. Usaste a tu hija. Todo fue armado. Sofía notó el cambio. Papá, ¿hiciste algo malo? Mateo se agachó frente a ella. No quise hacer nada malo, pero ¿lo hiciste? Mateo sintió el golpe de esa pregunta más fuerte que cualquier titular. Cometí un error, admitió, pero sigo siendo yo. Sofía lo abrazó. Entonces está bien. Los errores no borran a las personas. Esa noche, Mateo no durmió. Pensó en cada sí que había dicho por cansancio, en cada silencio por miedo a decepcionar. Por primera vez entendió algo duro. Decir que sí sin convicción también es una forma de traición. A la mañana siguiente recibió un correo oficial. Auditoría extraordinaria sobre senderos. Suspensión temporal de vocerías públicas. El proyecto estaba en riesgo otra vez. Mateo cerró los ojos. Había querido ayudar y había complicado todo. Se sentó solo en el balcón, como tantas veces, pero esta vez no miró el cielo, miró sus manos y se preguntó, con una honestidad brutal, ¿sigo siendo el hombre que devolvió la cartera o me perdí en el camino? Si llegaste hasta aquí, escribe humano. En la próxima parte, Mateo tendrá que hacer algo que nadie espera. Renunciar al protagonismo para salvar aquello que ama. Si todavía sigues aquí, es porque sabes que esta historia no va de héroes, va de elecciones, y la que Mateo hace ahora es la más difícil de todas. La auditoría no fue amable, no hubo gritos ni acusaciones directas, solo papeles, preguntas frías, reuniones largas, silencios incómodos. Ese tipo de presión que no te aplasta de golpe, pero te va quitando el aire poco a poco. Mateo fue citado como parte involucrada. Se sentó frente a una mesa con personas que no conocían su historia, solo sus recortes. Señor Rivas, dijo uno de los auditores, ¿usted autorizó el uso de su imagen para fines promocionales? Mateo tragó saliva. No explícitamente, pero participó. Sí. ¿Recibió compensación? No. ¿Entiende que su exposición puede interpretarse como aprovechamiento del programa? Mateo apretó las manos. Entiendo. ¿Cómo puede parecer? Eso fue lo que más dolió. No lo que era, sino cómo parecía. Al salir, Valeria lo esperaba en el pasillo. Esto va a pasar, le dijo, pero va a dejar marcas. Mateo asintió. No quiero que Senderos pague por mí. Valeria lo miró con atención. ¿Qué estás pensando? Mateo respiró hondo. Voy a renunciar. Valeria frunció el ceño. ¿A qué? A todo lo visible. Charlas, eventos, vocería. Quiero seguir ayudando, pero desde atrás. Valeria guardó silencio unos segundos. Eso no te lo pidieron. Lo sé, respondió él, pero lo necesito. Esa noche, Mateo se sentó con Sofía en el sofá. Tengo que decirte algo. Sofía lo miró seria. ¿Te vas a ir? Mateo negó. No. Pero voy a dejar de salir en lugares, de hablar frente a gente. Sofía pensó un poco. ¿Por qué te duele? Porque no quiero olvidarme por qué empecé.
Sofía sonrió leve. Entonces es una buena decisión. Al día siguiente, Mateo envió una carta pública, breve, clara, sin defensa. No busqué ser ejemplo, busqué ser padre. Si mi presencia complica aquello que nació para ayudar, doy un paso al costado. El bien no necesita rostro, necesita coherencia. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos dijeron que era una estrategia, otros que era cobardía, pero hubo algo distinto también: silencio. Y ese silencio empezó a limpiar. La auditoría concluyó semanas después. No hubo irregularidades, no hubo sanciones. El proyecto continuó, sin titulares. Senderos siguió creciendo, más lento, más sólido. Mateo volvió a la rutina. Trabajo, casa, escuela, cenas simples, risas pequeñas. Una tarde, mientras caminaban de la mano, Sofía preguntó: «Papá, ¿ya no eres famoso?». Mateo rió: «Nunca lo fui». «Entonces, ¿qué eres ahora?». Mateo pensó: «Soy alguien que aprendió a detenerse a tiempo». Esa noche, Valeria lo llamó: «Quiero verte». Se encontraron en el mismo café de siempre. Esta vez no hablaron del tribunal, ni del proyecto. Hablaron de cosas simples, de libros, de silencios. «Hiciste lo correcto», dijo ella al final. Mateo negó con suavidad: «Hice lo necesario». Valeria lo miró con una mezcla de respeto y algo más profundo. «No todos saben cuándo retirarse sin huir». Mateo sostuvo la mirada. «No me retiré, elegí dónde quedarme». Salieron del café, caminaron un trecho en silencio, y aunque ninguno lo dijo, ambos entendieron algo importante. A veces el verdadero crecimiento no es subir, es aprender a no caer. Si llegaste hasta aquí, escribe coherencia. En la próxima parte, una nueva prueba llega, más silenciosa, más profunda. E Mateo terá que ensinar algo a Sofía que en un tribunal consegue julgar. El tiempo no anunció el final, simplemente siguió. Y fue justamente ahí donde Mateo entendió que las historias importantes no terminan con aplausos, ni con titulares, ni siquiera con victorias claras. Terminan cuando a vida se acomoda de novo. Y você percebe que se tornou no proceso. Senderos siguió existiendo, sin su nombre en carteles, sin su rostro en portadas. Mateo volvió a ser uno más dentro del proyecto, ayudando en silencio, organizando, escuchando. Y curiosamente, fue ahí donde más útil se volvió. Ya no había expectativa, no había presión, solo verdad. Sofía crecía, no rápido, sana. Una tarde, mientras hacían tarea en la mesa de la cocina, ella levantó la vista de repente. «Papá, la gente siempre va a intentar cambiar lo que uno hace bien». Mateo dejó el lápiz. «No siempre, pero cuando algo es verdadero, incomoda». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué?». Mateo pensó unos segundos. «Porque obliga a otros a mirarse». Ella asintió lentamente, como quien guarda algo importante sin entenderlo del todo. La madre de Sofía siguió apareciendo de forma esporádica, con más cuidado, con menos exigencias. La custodia compartida siguió, pero sin conflictos nuevos. No fue un cuento de reconciliación perfecta, fue algo más real. Límites, respeto y tiempo. Mateo no habló mal, nunca, porque había aprendido que el rencor también cansa. Valeria, por su parte, continuó en el tribunal, pero su manera de juzgar había cambiado. No en la ley, en la escucha. A veces, antes de una audiencia difícil, pensaba en una cartera tirada en el suelo, en un hombre que nadie conocía, en una elección pequeña que no buscaba recompensa. Eso la centraba. Se veían de vez en cuando, sin promesas, sin etiquetas, caminatas largas, conversaciones honestas. Dos adultos que sabían que algunas conexiones no necesitan prisa. Una noche, Sofía se quedó dormida en el sillón. Mateo la cargó hasta la cama. Al arroparla, ella murmuró medio dormida: «Papá, tú hiciste lo correcto, ¿verdad?». Mateo sonrió en la oscuridad. «Sí, amor». «Entonces, está bien». Y ahí estuvo todo. No hubo discursos finales, no hubo ceremonias, solo una escena pequeña, silenciosa,
poderosa. A la mañana siguiente, antes de salir, Mateo pasó por la pared del living. El dibujo seguía ahí, 3 figuras de la mano. Él, Sofía y alguien más. No importaba quién exactamente, importaba lo que representaba. Mateo se detuvo un segundo, tocó el marco y pensó algo que nunca había dicho en voz alta. La vida no me dio suerte. Me devolvió coherencia. Salió. El sol estaba tibio. La calle, normal. La gente, apurada. Y sin que nadie lo notara, un hombre común caminó hacia su día sabiendo algo que pocos llegan a entender, que el verdadero éxito no es subir, es poder volver a casa sin haberte traicionado. Si esta historia te hizo pensar, sentir o recordar algo tuyo, no la guardes solo para ti. A veces, alguien necesita escuchar que hacer lo correcto todavía vale la pena, y a veces, ese alguien eres tú.